Buenos días, mi nombre es Michela Montesi, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a presentar la ponencia titulada El aprendizaje y servicio como herramienta docente para la adquisición de competencias blandas y que consiste en la presentación de los resultados de un proyecto de aprendizaje y servicio que hemos llevado a cabo con otros compañeros de la facultad y en particular con los que comparten esta ponencia conmigo, la profesora Belén Álvarez Bornstein y el profesor Pablo Parra Valero. En la formación en información y documentación, las competencias blandas se han empezado a tener muy en cuenta a partir de una encuesta del año 2019 con profesionales de la información y documentación de Estados Unidos. Estos profesionales identificaron como nucleares, es decir, coincidieron por lo menos en el 50% con una serie de 11 competencias que la autora de la encuesta Sondes identificó como blandas. Entre ellas, por ejemplo, la capacidad de comunicación interpersonal o saber reflexionar sobre valores como la inclusión y la diversidad, las capacidades de búsqueda, etc. Aparte de estas 11 competencias nucleares en las que coincidía el 50% de los encuestados, también había otra, el activismo, en la que coincidía un importante porcentaje de personas encuestadas. En estudios posteriores se ha visto que además los egresados que llegan a la práctica profesional normalmente presentan mayores lagunas en competencias blandas que en competencias técnicas o duras, y que posiblemente un problema esté en cómo se suelen trabajar dentro de la formación superior. Una encuesta posterior del año 2022 apunta que, por lo menos en las universidades de Estados Unidos, las metodologías que se utilizan son de aprendizaje pasivo y normalmente tienen lugar dentro del aula, algo que limitaría su capacidad de transferencia a la sociedad. Muchas voces autorizadas apuntan a las metodologías docentes basadas en aprendizaje experiencial para el desarrollo de las competencias blandas. Sin embargo, se trata de opiniones autorizadas y carecemos de evidencias. El aprendizaje y servicio es una de las metodologías de aprendizaje experiencial que se ha criticado en los estudios de información y documentación por enfatizar las disfuncionalidades de las comunidades con las que trabaja y por su carácter unidireccional. Se ha propuesto convertirla en un aprendizaje basado en la comunidad, haciendo hincapié en las relaciones horizontales entre universidad y comunidades y además en la co-creación de soluciones para problemas sociales. El objetivo de este trabajo es ahondar en los factores que pueden fomentar el desarrollo de competencias blandas en un proyecto de APS que se ha planteado en términos de aprendizaje basado en la comunidad. Los datos que presentamos en esta ponencia proceden de un proyecto de aprendizaje y servicio que se lleva a cabo desde el curso 2017-18, cuyo objetivo es fomentar la integración en el tejido social de las personas mayores y visibilizarlas, sobre todo en su capacidad de aportar conocimiento. Desde 2017 siempre hemos medido los aprendizajes en la formación en nuestro alumnado y hemos constatado que siempre y reiteradamente los alumnos perciben avanzar en competencias que en su momento denominamos transversales y que se trata efectivamente de competencias blandas, como por ejemplo las capacidades comunicativas, el trabajo en equipo, la capacidad de prestar servicios en base a la empatía. En el curso 2021 medimos el impacto también en la comunidad y nos dimos cuenta de que ese impacto había sido más limitado o inferior a nuestras expectativas debido a que las personas mayores participantes se sentían relegadas en roles pasivos de receptoras de un servicio en los que se sentían incómodas. Por eso redefinimos nuestro proyecto en términos de aprendizaje basado en la comunidad. El objetivo del proyecto en el curso 2021-22 ha sido el de visibilizar el conocimiento local y experiencial de personas mayores de un recinto residencial del distrito de Chamberí que se conoce como Parque Móvil. Se construyó en los años 40-50 del siglo pasado con el objetivo de alojar a conductores de las autoridades de entonces. Las viviendas en la actualidad se han privatizado, sin embargo ese recinto residencial sigue albergando un conjunto generacional bastante variado porque en su interior se encuentra además un colegio de educación infantil y primaria, San Cristóbal, con el que hemos colaborado. Hemos buscado supervisar actividades de encuentro e intercambio de conocimiento experiencial y local entre personas mayores y niños del colegio,
Y además, al hilo, digamos, de esta actividad principal, también hemos realizado actividades exclusivamente con personas mayores dentro de la facultad, normalmente, y muchas veces enfocadas, digamos, en formación. Para poder contestar a la pregunta planteada al principio, hemos planteado nuestro trabajo como un estudio de caso y contamos para eso con un amplio abanico de datos. Se recogieron estos datos entre octubre de 2021 hasta mayo de 2022, es decir, a lo largo de todo el curso académico. Contamos con diarios y observaciones que se fueron anotando durante el transcurso del proyecto, tanto por parte de una alumna de manera independiente y también por parte de una de las profesoras del equipo de coordinación. Un grupo focal que realizamos con 5 alumnos que habían trabajado fuera, dentro del aula y principalmente con vecinos del parque móvil y con el colegio, y que se realizó al finalizar el proyecto. Una encuesta con 8 alumnos que en cambio realizaron actividades dentro del aula y exclusivamente con las personas mayores participantes en el proyecto, y finalmente contamos también con un registro de las actividades y con las actas de las reuniones. A la hora de analizar esos datos hemos enfatizado el contexto y la naturaleza de las actividades, la percepción que los dos grupos de alumnos, los que trabajaron dentro y los que trabajaron fuera del aula, tenían con respecto a las competencias blandas trabajadas, que fueron las 12 competencias blandas identificadas en el trabajo de Sonder. Y finalmente también hemos atendido a las dinámicas de definición y asunción de roles dentro del proyecto. El concepto de rol es un concepto que nos permitió ver limitaciones de nuestra propia intervención en el curso pasado. Se ha trabajado poco en el marco del aprendizaje y servicio y, sin embargo, parece ser un elemento muy importante cuando se tienen en cuenta actividades realizadas por parte de la universidad en colaboración con actores comunitarios. Los datos de contexto que recogimos tienen que ver con la tipología de actividad y la participación de los diferentes colectivos. Hemos identificado el colectivo de las personas mayores, el colectivo, digamos, correspondiente al colegio y finalmente el colectivo correspondiente a la universidad, que estaba integrado tanto por profesorado como por alumnos, principalmente de grado, aunque también de máster. Entre las actividades realizadas hemos contabilizado las reuniones que normalmente se llevaban a cabo internamente al equipo universitario, aunque muchas veces han contado con la participación o bien de personas mayores, o bien del colegio, o bien incluso de un centro de mayores que finalmente no pudo participar en el proyecto. Entre las otras actividades están las visitas al parque y al colegio, que se realizaron sobre todo al principio con el objetivo de captar a personas mayores potencialmente interesadas en participar y definir también las actuaciones. Hay que tener en cuenta, eso no lo he especificado, pero cuando el proyecto empezó, digamos, su andadura, estábamos en plena pandemia de COVID-19. También se realizaron talleres de tecnología, tanto de formación como videoconferencias y tomas y digitalización de fotografías con personas mayores y niños, y actividades de evaluación y una ceremonia de clausura. Todas estas actividades estuvieron monitorizadas, supervisadas por alumnado de la Universidad Complutense de Madrid. En el 67% de las actividades tomaron parte también las personas mayores y en un 33% también los miembros del colegio, o bien su equipo directivo o bien el alumnado. Otro factor a tener en cuenta es que la mitad de las actividades aproximadamente tuvo lugar fuera de las aulas universitarias, y que algunas de estas actividades, debido al escenario de pandemia, se tuvieron que realizar a través de herramientas de videoconferencia. En cuanto a la percepción del alumnado participante con respecto a su aprendizaje en competencias blandas, contamos con datos procedentes de dos grupos de alumnos. Por un lado, una encuesta con alumnos que trabajaron exclusivamente con personas mayores dentro del aula y en la que tuvieron que puntuar en una escala del 1 al 4, del poco hasta el mucho, la formación en las 12 competencias nucleares identificadas en la encuesta de Saunders. Por otro lado, tenemos una puntuación que se asignó de forma parecida, según una escala del 1 al 4, por parte de alumnos que trabajaron tanto dentro como fuera del aula, en el marco de un grupo focal. Las competencias no se van a analizar en base a la intensidad, digamos, de la puntuación, porque entendemos que hay una tendencia a un sesgo positivo, teniendo en cuenta que los alumnos eran nuestros alumnos y que evidentemente, bueno, pues quizás incluso sobrevaloraron ciertos aprendizajes. Por eso damos más
énfasis a la perspectiva comparativa entre los dos grupos y entre las diferentes competencias evaluadas. Aquí hemos identificado tres grupos de competencias. Por un lado, las que se identifican como intensamente trabajadas y además en las que coinciden en gran mayoría los dos grupos de alumnos. Están el activismo y las habilidades de atención al cliente en primer lugar, luego la reflexión basada en valores de diversidad e inclusión, conocimiento de la ética profesional y habilidades de búsqueda de información, aunque estas últimas dos con algo menos de intensidad por parte de los dos grupos. En ese sentido, los dos grupos coinciden. Finalmente, en segundo lugar, tenemos un grupo de competencias en las que los dos grupos discrepan y en este caso se puntúan de manera más alta por parte de los alumnos que participaron en actividades fuera del aula, en el grupo focal. Son todas competencias, como se puede notar, que tienen que ver con la colaboración, con la interacción con otras personas. Comunicación interpersonal, trabajo en equipo, interacción con comunidades diversas y entrevista de referencia. La entrevista de referencia es algo muy típico en el marco de las bibliotecas, donde digamos, el personal bibliotecario se hace una idea acerca de las necesidades de sus usuarios. Estas podrían identificarse o denominarse también como competencias comunitarias según se ha hecho en la literatura. Finalmente están las competencias que se han trabajado con poca intensidad en ambos grupos, incluyen la redacción, la evaluación y selección de fuentes de información y las competencias culturales. Con respecto a la definición y asunción de roles durante el transcurso del proyecto, podemos decir que al principio del proyecto intentamos, por parte del equipo de coordinación, definir unos roles, con el objetivo, digamos, de reducir un poco la incertidumbre que teníamos por delante con respecto a la ejecución de las actividades previstas. Ese intento de definir roles fracasó porque realmente los roles luego se fueron definiendo sobre la marcha y dentro, digamos, en el marco de las relaciones entre los diferentes actores participantes, incluyendo los interlocutores comunitarios. Normalmente esos roles fueron un poco el resultado de una negociación con los demás interlocutores comunitarios, una negociación que fue marcada tanto por el intercambio explícito de información, sobre todo en el marco de las reuniones donde se iban consensuando las diferentes estrategias, pero también a través de patrones tácitos o semitácitos de intercambio de información que nosotros denominamos de ruido y silencio documental. De ruido y silencio. Cuando el ruido se dio, cuando por ejemplo se nos daba información sesgada o muy subjetiva, muchas veces con intento casi disuasorio, y por otro lado cuando las entidades participantes, en particular un centro de mayores, pero también a veces el colegio, dejaban de comunicarse con el equipo universitario o incluso interrumpían la comunicación. En estas dinámicas de negociación los alumnos van definiendo sus roles y finalmente al finalizar el proyecto los identifican como prioritariamente de intermediarios y agentes de conexión, pero también como líderes y propulsores precisamente para, digamos, en las situaciones de silencio, cuando la comunicación por parte de los actores comunitarios se interrumpen, entienden que tienen esa responsabilidad de sacar adelante el proyecto. Y luego, con respecto a las personas mayores, identifican roles como más pasivos y se proponen como escuchadores, observadores o formadores, pero en un rol, digamos, secundario en el que el objetivo es dar prioridad y visibilidad a las personas mayores. Entonces, para contestar un poco a la pregunta que hicimos al principio, pues vemos la importancia de salir del aula, porque los alumnos que trabajan fuera del aula fundamentalmente desarrollan con más intensidad las competencias que hemos definido comunitarias. Quizás cabe preguntarse si no deberíamos, dentro de las competencias blandas, efectivamente identificar este subgrupo de competencias comunitarias en el marco de la comunidad, en colaboración con otros actores comunitarios. Los roles se van definiendo sobre la marcha en procesos de negociación y a través muchas veces de patrones tácitos, ¿no?, que hemos identificado o denominado como de ruido o silencio de información. También hay que tener en cuenta que en esta interacción se producen una serie de emociones, principalmente negativas, aunque no exclusivamente negativas, que suponen en el alumnado una respuesta, una reacción que hemos definido adaptativa y que fomenta posiblemente también el que se trabajen más estas competencias.
He terminado, os doy las gracias por vuestra atención, por la organización del Congreso y me quedo a la espera de posibles reacciones.